Imaginen a un joven de 23 años con un futuro brillante por delante. Chandler Halderson lo tenía todo: un título en IT, un trabajo prometedor en una empresa de paneles solares y, lo más impresionante, una oferta de empleo en SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk. Sus padres, Bart y Krista, no podían estar más orgullosos. El sueño americano se cumplía en su propia casa de Wisconsin. Pero tras esa fachada de éxito, se escondía una red de mentiras tan densa que al final, la única salida que Chandler encontró fue la más oscura de todas. Esta no es solo una historia sobre un crimen, es una lección sobre hasta dónde puede llegar una persona para evitar que su mundo de cristal se haga pedazos. Estamos en junio de 2021. Para cualquiera que conociera a los Halderson, ellos eran la viva imagen de la estabilidad. Chandler vivía con sus padres mientras terminaba de organizar su mudanza a Florida para empezar en SpaceX. Su novia Catherine lo apoyaba incondicionalmente. Chandler incluso llevaba un collarín médico tras un supuesto accidente que le había causado una lesión cerebral, lo que lo hacía ver aún más como un luchador. Sin embargo, en el sótano de esa casa, Chandler no estaba revisando planos de cohetes ni bases de datos. Estaba jugando videojuegos durante horas, mientras fabricaba, digitalmente, la vida que todos creían que tenía. La realidad era que Chandler no se había graduado. Ni siquiera estaba matriculado en la universidad de la que decía formar parte. Pero Chandler era un experto en la manipulación digital. Creó docenas de correos electrónicos falsos. Simulaba conversaciones entre él y los administrativos de la universidad para explicar por qué sus notas no llegaban o por qué había errores en el sistema. Cuando sus padres empezaron a preguntar por el dinero del trabajo en la empresa de paneles solares, Chandler inventó una disputa legal. Dijo que la empresa le debía miles de dólares y que estaba hablando con abogados. Sus padres, queriendo ayudar, se involucraron emocionalmente en su lucha, sin saber que el enemigo estaba sentado a su mesa cenando con ellos cada noche. El 1 de julio de 2021, la paciencia de Bart Halderson se agotó. Bart era un hombre de negocios, alguien que entendía de procesos y burocracia. Algo no encajaba. Bart le dijo a su hijo que irían juntos a la oficina del registro de la universidad para arreglar los problemas de una vez por todas. Chandler, acorralado, aceptó, pero antes de ir, Bart decidió hacer algo que Chandler nunca esperó. Hizo una llamada. Llamó directamente a la universidad y pidió hablar con el departamento de administración. En menos de 5 minutos, la vida de Chandler se derrumbó. La universidad le confirmó a Bart que Chandler Halderson no existía en sus registros desde hacía años. No había títulos, no había créditos, no había nada. Esa tarde, Bart le envió un mensaje a Chandler. He hablado con la universidad. Tenemos que hablar cuando llegue a casa. Esas fueron las últimas palabras documentadas que marcaron el fin del engaño. Lo que sucedió después en esa casa fue una tragedia que conmocionó a todo Estados Unidos. Bart y Krista desaparecieron. Chandler denunció su desaparición días después, fingiendo estar devastado. Le dijo a la policía que sus padres se habían ido de viaje a una cabaña con unos amigos y que no habían regresado. Incluso ayudó a organizar grupos de búsqueda, manteniendo su collarín puesto para ganar simpatía. Pero la policía de Wisconsin no tardó en notar inconsistencias. Chandler decía que sus padres se habían ido en el coche de unos amigos, pero los vehículos de la familia estaban en la entrada. Lo más sospechoso ocurrió cuando un testigo informó haber visto a Chandler en una zona rural cerca de la granja de su novia.
caminando por el bosque. Los investigadores fueron allí y lo que encontraron fue el inicio del fin para Chandler. Encontraron restos humanos ocultos en la maleza. Al registrar la casa de los Halderson, la policía utilizó luminol y encontró rastros de sangre que alguien había intentado limpiar desesperadamente. Pero lo más macabro fue el hallazgo en la chimenea de la casa. Restos de fragmentos óseos que indicaban un intento de destruir las pruebas de la manera más cruel posible. Durante el juicio en 2022, el país vio a un Chandler Halderson frío, casi robótico. Los fiscales presentaron más de 200 pruebas, incluyendo las búsquedas de Google que Chandler hizo en su teléfono. Cómo denunciar la desaparición de unos padres, cuerpo encontrado en Wisconsin, y lo más incriminatorio, cómo falsificar correos de SpaceX. Se reveló que el supuesto trabajo en la empresa de Elon Musk fue una mentira total para justificar por qué se iba a ir de casa, antes de que sus padres descubrieran que no tenía dinero ni futuro académico. En enero de 2022, Chandler fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, calificándolo como un individuo que eligió la violencia extrema antes que admitir una simple verdad. El caso de Chandler Halderson nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué lleva a alguien a preferir el asesinato antes que la vergüenza? Chandler vivía en una burbuja de ego y mentiras que él mismo alimentó hasta que explotó. Sus padres murieron por un secreto que, tarde o temprano, iba a salir a la luz. Hoy, la casa de los Halderson es un recordatorio silencioso de que las apariencias pueden ser mortales. Si te ha interesado este caso de True Crime, no olvides suscribirte a Justicia 360 para no perderte nuestras próximas investigaciones. Déjanos en los comentarios qué piensas de la sentencia de Chandler. Nos vemos en el próximo video.